Hola, ¿cómo están? El día de hoy podríamos comenzar este video con una voz un poco de ultratumba, bastante siniestra. Pero no, porque resulta que vamos a hablar de las curiosidades de algunas películas de terror, ¿m? Clásicas películas de terror, que han tenido, pues, ciertas cosas raras que mucha gente las ha catalogado de películas malditas. Voy a comenzar simplemente mencionando películas, no voy a decir cuál es la mejor, cuál es la peor, sino simplemente las voy mencionando en el orden en el cual, pues, simplemente se hace, ¿ok? La primera es Poltergeist. Poltergeist es una película hecha por Steven Spielberg hace varios años y que generó, fue muy exitosa y generó toda una saga, ¿sí? Esta película tiene la historia de una familia que llega a un lugar y pues el lugar está encantado y bueno, pasan ciertas cosas bastante tenaces. Entonces resulta que esta película se vuelve muy exitosa y en el estreno posteriormente eh, pues desafortunadamente asesinan a una de las actrices, la que hace de la hermana de la protagonista. La protagonista es una niña pequeña, ¿sí? Pero a ella la asesina el novio, le da un disparo en la cabeza y resulta que el novio era un tipo muy buena gente, era muy tranquilo, muy calmado, entonces es un poco extraño lo que sucede, ¿sí? Esta película entonces, perdón, esta película entonces se vuelve muy exitosa, ¿sí? Y resulta que en la medida en la cual eh, pues crece su éxito, hacen una secuela, ¿sí? Y van haciendo la saga. En la secuela, entonces resulta que se conoce quién es el villano, la entidad villana de todo esto, y es un sacerdote condenado al infierno, ¿sí? Un sacerdote, digámoslo así, maldito. El actor que hacía de este sacerdote le es diagnosticado un cáncer terminal de estómago y pues en la película se ve bastante demacrado y su figura es bastante perturbadora, ¿sí? Precisamente por eso. No solamente por el maquillaje que le ponen, sino por la imagen ya de que él está pues bastante mal de salud. En la misma película aparece, bueno, y fallece unos meses después. En la misma película aparece un jefe indio, ¿sí? Que resulta que pues es un señor pues muy bien puesto y tal, pero resulta que el señor se enferma y a los pocos meses muere de una insuficiencia renal. 3 personas muertas ya, 3 actores muertos. Más adelante, entonces, en otra de las películas de esa saga, la última que se hizo de hecho, resulta que la niña, la protagonista, ya tenía 12 años, ¿sí? Y resulta que de pronto empieza a enfermarse y enfermarse y enfermarse y resulta que, pues, parece que le hacen un mal diagnóstico y resulta que la niña muere de un ataque cardíaco y no acaba de filmar la película. Eso fue bastante, bastante tenaz, ¿sí? ¿Por qué se dice que es maldita? Porque resulta que para abaratar costos, resulta que las personas no hicieron los esqueletos de plástico, sino resulta que fueron a un cementerio por ahí de algún lugar, sacaron unos cuerpos y pues dicen que los espíritus fueron allá a cobrarles esa ofensa que le hicieron. Siguiente película, La Profecía. La Profecía narra la historia de la llegada del anticristo a la tierra. Esta es una de las películas que más cosas raras tiene. Comencemos por el protagonista. Antes de comenzar la filmación, el protagonista, su hijo se suicida, se pega un disparo en la cabeza también, y resulta que pues el señor queda devastado, pero sin embargo decide filmar la película. Dentro de este orden de cosas que sucedieron, entonces también podemos decir que murieron bastantes personas. Murieron, por ejemplo, el vigilante del set. Murió una señora que ayudaba allá. Bueno,
murieron varias personas, pero las muertes y los hechos más impresionantes son los que voy a decir ahorita. El primero, resulta que la producción tenía que trasladarse de Londres a Roma y resulta para la grabación, y resulta que cuando iban en pleno vuelo, un rayo pega en el avión y gracias a la pericia del piloto, pues se salvan y pueden aterrizar sin ningún problema. Al otro día, el protagonista, que tenía su avión privado, decide llevar a algunas personas allá al sitio de rodaje. Entonces, van pasando por el mismo lugar, por la misma ruta. Y en el mismo lugar cae otro rayo. Les pega al avión y gracias a la pericia del piloto se salvan y pueden aterrizar y pueden llegar sin ningún problema. Hay una escena en la película donde se graba en un zoológico. Resulta que aparecen unos tigres y cuando se está grabando la escena, los tigres se alborotan, se ponen un poco furiositos, atacan a su entrenador y lo matan. Hay otra escena de la película donde transcurre en un cementerio donde aparecen unos perros de raza Rottweiler, ¿sí? Y los perros eran muy mansos, muy bonitos, eran entrenados. Y resulta que cuando están grabando la escena, de pronto se voltean y atacan al entrenador. Pero la cosa más grave sucede cuando está el jefe de efectos especiales, uno de los diseñadores de todas esas secuencias. Resulta que él va en su carro, allá cerca de la grabación, y va llegando a un lugar y tiene un accidente pavoroso. Él iba con su asistente, ¿sí? ¿Qué sucede con la asistente? Es decapitada por el accidente, si muere decapitada. El tipo sale horrorizado del carro, ¿sí? Acordándose que en la película también hay una escena de una decapitación, que es muy tenaz, es una escena muy tenaz. Y sale a pedir ayuda y cuando se da cuenta ve un aviso que dice Omen, kilómetro 666, ¿sí? Entonces el tipo queda, mejor dicho, como para irse a un manicomio. ¿Por qué? Porque Omen significa profecía en inglés. Otra de las cosas que podemos decir dentro de estas curiosidades, que resulta que en un hotel, que es donde se hospedaba el productor, fue atacado por un grupo terrorista. El tipo se salvó, ¿sí? Y otro día que fueron a un restaurante, el mismo grupo terrorista ataca, ¿sí? Y también pone una bomba y pues también se salvan, pero pues de adentro. Esas son algunas de las curiosidades que pues sucedieron en esta película de La Profecía, una de las películas más malditas de las que se tiene noticia. Siguiente película, El Exorcista. El Exorcista también es una historia basada en hechos reales, ¿sí? Comenzando por ahí, ya es una película que a uno lo pone a pensar, lo eriza un poquito. Y resulta que en esa película, pues empiezan a pasar un poco de cosas raras también, que prenden las luces, que las apagan, que todo esto, y de pronto un incendio se produce en el set sin explicación alguna. Entonces, pues, cuando empiezan a pasar estas cosas, deciden llamar a un sacerdote para que bendiga el lugar y que puedan seguir haciendo su filmación. Cuando la película está a punto de ser estrenada, mueren dos actores que en la película tenían que morir, ¿sí? Y pues también sucedió que hubo una falla en una acrobacia, porque la película es de mucho movimiento y muchas cosas. Entonces, en una acrobacia, la coprotagonista, la que hace de la mamá de la niña, sufre un golpe contra una pared y sufre una lesión en la espalda que pues la deja bastante regular durante prácticamente el resto de su vida.
el hecho más curioso. Resulta que cuando se estrena la película en Roma, de pronto sale toda la gente, pues obviamente asustadísima después de semejante película. Y de pronto cae un rayo, le pega en una iglesia cercana a una cruz que tenía como 400 y pico de años. Y llega y se cae la cruz y se destroza contra una plaza que quedaba allá abajo. ¡Pah! ¿Sí? Entonces ahí, pues, grave el asunto. Todavía coge ese sino de película maldita. Siguiente película, El bebé de Rosemary. Aquí se llamó así. En otros lugares, La semilla del diablo. Esta película fue rodada en un edificio muy famoso, el edificio Dakota, donde fue asesinado John Lennon. En este edificio también se practicaban rituales satánicos. Y en esta película participó el jefe o maestre de la iglesia satanista de Hollywood, Anton Szandor LaVey. Entonces, pues, fue una película bastante controvertida en su época, es muy buena, es excelente, pero creó cierta cosa en esa época. Todas las desgracias habidas y por haber le cayeron prácticamente al director, Roman Polanski, un director muy bueno, él es polaco, nació en Polonia, se nacionalizó en Francia y estaba yendo a Estados Unidos, comenzando a hacer sus primeras películas y era muy exitoso. Este señor entonces hace El bebé de Rosemary, basado en un libro de Ira Levin, y resulta que él apenas termina esta película se va para Francia a filmar otra. Había acabado de comprar una casa a un antiguo productor de música y entonces dejaba a su mujer, que era pues una actriz muy famosa llamada Sharon Tate, y tenía 8 meses de embarazo, ¿sí? Entonces ella dice que quiere organizar una fiesta para inaugurar la casa. Entonces invita a algunos amigos y resulta que había una secta medio oscura, medio rara, que se llamaba la familia Manson, ¿sí? Y resulta que Charles, que se creía músico, le había pedido a ese productor, que era el antiguo dueño de la casa de Roman Polanski, que le grabara un disco y pues al ver que era pues una cosa muy mala, el productor dijo, no, ¿sabe qué no? No, gracias. Entonces él estaba muy rabioso, le convenció a toda su secta de que fueran a la casa y la atacaran y resulta que atacaron y asesinaron a todas las personas, incluida Sharon Tate y a su bebé aún no nacido. Escribieron con la sangre en diferentes lugares de la casa mensajes satanistas, símbolos, cosas raras, y pues fue muy tenaz, ¿sí? Cuando llega Roman se da cuenta de todo esto sucedido, resulta que pues el tipo pues se pone muy mal y resulta que se entrega como a la vida loca, ¿sí? Y resulta que es acusado de violar a una niña, a una menor de edad. Y al tipo le toca huir de Estados Unidos para que no lo capturen. Él sigue haciendo películas, de hecho hizo una película muy famosa llamada El pianista. Él sigue haciendo películas en Europa, pero él no puede volver a Estados Unidos. De hecho, él estuvo nominado al Oscar en una película hace poco y no pudo ir a la ceremonia porque si iba a la ceremonia le echaban el guante, ¿sí? Entonces, esa es una de las películas más malditas que pueda haber, más perturbadoras. Y de la última que voy a hablar, o de la saga última que voy a hablar, es la saga del Conjuro. El Conjuro se basa en una serie de documentos y escritos de la familia Warren, del matrimonio Warren, ¿sí? Ellos eran investigadores paranormales y resulta que con la primera película, no ahorita las recientes del Conjuro, sino una anterior, resulta que con una de los documentos que ellos tenían, se hizo una película llamada
Terror en Amityville, ¿sí? Está basada en un libro que se llama Flores en el ático. Entonces también habla de una casa maldita, ¿sí? Esta película o estas películas han sido también toda una saga exitosísima recientemente y hablan de hechos reales, que eso es lo más tenaz, ¿sí? Entonces tiene que ver con que pues hay una muñeca que pues también está maldita, objetos, espíritus, cosas que persiguen a estos señores y tratan precisamente de hacer una especie de exorcismo o liberación de las personas que sufren estos ataques paranormales. El problema o la situación que les refiero, es que al protagonista cada rato le hacían cosas, digamos, le escondían cosas, las llaves, el libreto. eh, Cuando estaba listo a tomar una escena, entonces pasaba, sentía una brisa y no había de dónde brisa porque no había ninguna ventana, ninguna cosa cerca. Generalmente sentía mucho frío, bueno, una cantidad de cosas, le prendían, le apagaban las luces, bueno, una cosa tenaz. Y a la que hace de la esposa de Lorraine, se llama, pues Lorraine Warren, que se llama Vera Farmiga, la actriz, pues desafortunadamente su computador, donde guardaba todas sus cosas, pues de pronto amanece que un día, como unas garras, lo habían rayado así toda la pantalla y el teclado, ¿sí? Entonces, pues eso es bastante raro. Y obviamente, pues todo lo que conlleva todo ese universo de construcción de personajes, que muchos de esos personajes que aparecen ahí, obviamente son basados en los expedientes Warren y que pues son desafortunadamente basados en hechos reales. Y otras películas malditas hay bastantes, ¿sí? Desde comedias, películas épicas, películas de acción diferentes, hasta de superhéroes, hay películas malditas. De esas tal vez hablaremos después. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado este video. Por favor, cualquier comentario, cualquier cosa que... te faltó tal cosa, ahí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por todo su apoyo, gracias por ver estos videos. Cuídense mucho. Por favor, usen tapabocas, lávense las manos y recuerden, no vayan a mirar películas de terror solos. Hasta luego.